A ver, vamos a pasar con el último punto de esta entrevista, que yo sé que es un tema que venimos hablando desde hace unos días. Esta supuesta top 20 que aparece con los mejores tanquistas alemanes. Te voy a preguntar por cinco nombres que tenemos acá y me gustaría que tú me confirmaras si las cifras que muestra, de por sí ya esa lista un poco inflada, son tan así o se acerca el número a más o menos la cantidad que ellos destruyeron realmente. Muy bien. A ver, lo has mencionado hace poco de manera breve, pero hay que entrar en detalle. Y el primero es Kurt Nispel, el mejor tanquista supuestamente de la Segunda Guerra Mundial, este tanquista irreverente, barbudo, que inclusive se dice que golpeó a un oficial de la CSS, por eso no ganó la Cruz de Caballero. ¿Es real la cifra de baja que le vemos? Bueno, para empezar, Nispel no es el primero de esa lista, ¿vale? Es decir, esa lista ya de facto tiene un error muy importante, que es el primer as blindado de la Segunda Guerra Mundial. No está en esa lista. El oficial que destruye más carros blindados durante la Segunda Guerra Mundial, siendo comandante de carro, ojo, no artillero, ¿de acuerdo? Es un general. Es un general que siempre estaba al mando de su unidad combatiendo en primera línea de combate. Y él, comandando el carro blindado de turno, podía ser un Panzer 38NA, podía ser un Panzer 4, luego utiliza un Panther, en algunas ocasiones incluso llega a utilizar un Tigre 1. Siempre está, repito, en primera línea. Llega a ser incluso el comandante de algunas de las divisiones de la Wehrmacht más importantes. ¿De acuerdo? No está en esa lista. ¿Por qué? Porque es general. Y al ser general, nadie en los últimos 60 años había investigado su figura. Hasta que algunos estudiando, revisando informaciones de otros veteranos, le comentan, dice, ah, pues en esta acción el general tal destruye estos blindados. Entonces ya tirando de la manta, algunos historiadores han hecho algunos trabajos muy buenos sobre este oficial. Yo le he mencionado, ¿no? en algunos podcasts, le he mencionado en algunos canales de YouTube, etcétera, etcétera. Pues yo estoy preparando un libro sobre él. Entonces, para empezar, de facto, el general que más carros destruyó, destruyó entre 150 y 200, ¿no? Entonces ya vemos que ya, bueno, él no, los blindados que él comandó. En segundo lugar tendríamos a Nispel. Bueno, desafortunadamente, para los aficionados al arma blindada que creen que la figura de Nispel es cierta, pues toda la historia construida sobre Nispel es falsa. Es falsa porque está basada principalmente en un libro llamado Asa Panzer en inglés, escrito por Franz Kurowski. Franz Kurowski tuvo una entrevista de 5 minutos con algunos veteranos de la unidad de Nispel. Basándose en esas entrevistas de 5 o 10 minutos, conversaciones telefónicas, construye el mito del soldado alemán perfecto. Nispel existió, es un personaje histórico, era un personaje irreverente, si es cierto que era rebelde y todo este tipo de cosas. De hecho, Nispel es considerado por sus compañeros como un buen artillero pero un mal soldado, lo cual ya nos da pistas de cómo era realmente este Nispel, ¿no? Los veteranos que hablaron con Kurowski en ningún momento mencionan esa anécdota de, de Del que él, SS. del SS, etcétera, etcétera. Pues eso es falso, eso se lo inventa Kurowski. Luego, hay trabajos muy buenos, que son mucho más serios que el trabajo de Kurowski, que están basados en trabajos de otros historiadores checos, principalmente, que es donde yo vivo, en República Checa actualmente, de un aficionado español que consigue más datos reales sobre Kurowski, o sea, perdón, sobre Nispel, que el propio Kurowski, ¿no? Por lo cual vemos que si realmente tienes ese afán divulgativo, tienes esa sed de conocimiento, vas a ir más allá y vas a conseguir datos reales. Pues este autor español lo consigue, repito, como aficionado. Y repito, basándonos en estos comentarios de estos veteranos, ellos trataron de luego de ponerse en contacto con Kurowski y de indicarle, oye, la información que estás compartiendo es falsa, yo no te he dicho esto. Y luego, bueno, pues él construye una serie de historias basándose en los supuestos, repito, testimonios de estos veteranos y estos veteranos se llevaron a juicio. Esto no se dice, pero es que estos veteranos llevaron a juicio a Kurowski. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se estaba preparando todo el juicio, los veteranos fallecen. De tal forma que toda esta historia se soterra y la gente sigue creyendo que todo lo que escribió Kurowski en sus libros
es cierto, pues es falso. Los veteranos se llevaron a juicio por falso testimonio. Repito, esto lo sé a través de Otocarios y a través de otros historiadores, amigos míos alemanes, que estuvieron en contacto con estos veteranos. Pero, desafortunadamente, Eduardo, da igual que estos historiadores veteranos, estos veteranos, estos historiadores alemanes o yo, repitamos hasta la saciedad que la historia de Kurt Nispel es mentira, porque ya ha trascendido el mito, ha trascendido la leyenda. Y entonces, para los restos de los años que queden por venir, Nispel ha destruido más de 160 blindados y todas sus historias y anécdotas que hay en torno al libro que Kurowski escribió, toda la gente ya las da como verdades universales. Pero la gente que realmente combatió con Nispel nos da un dato ligeramente diferente. ¿Destruyó más de 100 blindados? Sí, como artillero. Luego sí, es comandante y como comandante destruye algunos carros, pero eso es todo. Pero eso es todo. Entonces, Entonces, tendría que tener unas cifras cercanas a 10, 20 blindados, más o menos, como comandante. como comandante. Exacto. Entonces, queda de facto que Kurt Nispel no fue el mejor Panzer de la historia. No. Ok. Bien, el siguiente tanquista en este caso de la lista, y yo sé que como es material de un siguiente libro, tal vez no se puede ampliar demasiado la información, es Martin Schroef. Según esa lista fake que ya conocemos todos, él figura como el segundo mejor tanquista en teoría de la Segunda Guerra Mundial y el primero de las Waffen SS, incluso por encima de Wittmann. Sí, bueno, si tratáis de buscar algo de información sobre Schroef en internet no vais a encontrar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque es un veterano del que poco o nada se ha escrito. Entonces, yo he podido averiguar que, bueno, nació en 1915, por lo cual es un veterano de largo recorrido. Entonces, es muy probable que combatiera en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente acabara en el arma blindada, concretamente en los batallones pesados. En su etapa como antes de ser comandante de carro, poco o nada se ha escrito, porque no hay nada. Entonces, eh, ya de por sí, bueno, ¿de dónde salen estas victorias, no? Entonces, sabemos que es comandante de carro en un momento en concreto, que es en Normandía. ¿De acuerdo? En la batalla de Normandía. Su unidad llega allí en julio. Su unidad combate entre julio y agosto. Sabemos que en agosto recibe la Cruz de Hierro de primera clase en un informe que yo afortunadamente, pues bueno, tengo en mis manos, ¿no? Pero luego tenemos constancia a través del testimonio de otro veterano que su Tiger es destruido y que posteriormente las dos, porque choca con otro, bueno, es destruido, me lo voy a destruir, lo voy a comentar así rápidamente, su tanque es destruido con un Piat, uno de estos bazocas de los aliados y tal. Y entonces, pues hay una explosión, su blindado colisiona con otro Tiger 1, los dos Tiger 1 pues quedan fuera de combate, las dos tripulaciones salen de los dos carros y las dos tripulaciones, los supervivientes, son capturados. En la batalla de Normandía hay hechos que indican que destruyó como comandante 14 blindados. Si es capturado en agosto del 44, si en agosto del 44 ha recibido la Cruz de Hierro de primera clase, es imposible que haya recibido la Cruz de Caballero. Es imposible que haya destruido más de 100 blindados. ¿Por qué? Porque ya no sigue combatiendo. De agosto en adelante, él es un prisionero de guerra. Por lo cual, si tenemos en cuenta todas estas pequeñas piezas del puzzle, ¿no? Que están muy dispersadas, obviamente, y que bueno, habría que hablar largo y tendido, ¿no? Pues la cifra que se da de él no es correcta. Ok, entonces tenemos ahí bueno, otro as desmentido en este caso. A Sí, ver. y ya te digo, de forma muy sencilla, sencillamente haciendo mención a la batalla de Normandía. Habría que comentar bueno, a los usuarios, aficionados que nos siguen, que de verdad hay que tener mucho escepticismo con las cifras que la propaganda alemana o que se ven en estas listas, porque al parecer eh, son demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado infladas, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Infladas y lo más importante, falsas. Ok. Porque yo puedo llegar a hacerme una lista con los ases que más me gustan. Yo he oído en un documental que un experto dice que Autocarios destruyó 150 blindados, pues lo pongo en mi lista, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a todo el mundo
que cuando vean cualquier tipo de información, la revisen, la estudien y que se pregunten, que tengan dudas siempre sobre toda la información que se comparte. Porque yo hay datos, por ejemplo, que en mis primeras obras compartí que luego resultaron ser falsos. Porque ya dices, esto es muy raro, ya investigas, tiras aquí, tiras de allá y descubres, ¿no? Descubres libros, descubres testimonios de veteranos que ya te ponen sobre la pista de vamos a decirlo así, de una respuesta que posiblemente sea verdad. Porque lo bueno de la historia es que siempre está en constante evolución. E incluso a pesar de unos hechos que ocurrieron ayer, históricamente hablando. Porque la Segunda Guerra Mundial, a fecha de hoy, es algo reciente. Es algo que ocurrió ayer, repito. Todavía hay veteranos entre nosotros, con los cuales todavía aún se puede hablar, con los cuales aún les puedes enviar cartas y aún, repito, se puede mantener esta información, ¿no? Luego, posteriormente, claro, ya habrá que hacer una labor de recopilación de todos estos testimonios una vez, pues, todos estos veteranos de aquí a 10 años, pues, hayan fallecido, ¿no? Ok. A ver, vemos el siguiente. En este caso, en la lista es Johannes Volter. Johannes Volter es un caso muy interesante porque él es uno de estos oficiales que le gusta destacar. Él es uno de estos oficiales que mantiene un control minucioso sobre el número de carros destruidos. ¿Por qué? Porque dentro del ejército alemán hay diferentes tipos de personas. Dentro del ejército alemán hay diferentes tipos de ¿qué? De oficiales. A Volter le gusta destacar. A Volter le gusta decir, soy un tío muy bueno con destruyendo blindados. Soy un buen as de carro. Por eso él sí pinta las marcas sobre el cañón de su blindado. Si eres así, ¿qué es lo que qué es lo que te va a ti interesar? Mantener un recuento exhaustivo, pormenorizado, del número de carros destruidos, del número de acciones que cometes. Eso ocurre en la primera compañía de su batallón. Eso no ocurre en la segunda compañía. ¿Quién está en la segunda compañía? Otocarius. ¿Quién está en la primera compañía? Johannes Volter. Johannes Volter empieza en el arma blindada en el 34, en el 35. O sea, es decir, es un veterano de largo recorrido. Es un veterano que él va a combatir en carros blindados desde 1939, en Polonia. Por lo cual, ya en la batalla de Francia, ya vemos que es Oberfeldwebel, es decir, sargento. Luego, cuando ya aparece el tigre, el Tiger, o el Tiga, bueno, da igual cómo se diga, a él se le da la oportunidad de formar parte de una de estas actuaciones desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque él ha resultado gravemente herido en el frente del este. Cuando está convaleciente, le dan esa posibilidad. Como veterano, porque normalmente las primeras unidades de Tigre siempre van a estar formadas, ¿por qué? Por veteranos. ¿Veteranos con qué? Con experiencia en combate. Johannes Volter, como hemos visto, tiene mucha experiencia de combate. Entonces él forma parte de ¿qué? De las primeras dotaciones de Tigre 1 de la historia. La primera vez que el Tiger entra en combate en el frente norte, él forma parte de una de estas unidades. Y por sus acciones de combate, él ya consigue, en esas acciones en Leningrado, que bueno, serían largas de contar, son un auténtico fracaso por parte de los tigres porque se hunden en el lodo, en el barro, etcétera, etcétera, él consigue ya la cruz alemana en oro. Por lo cual ya nos da una pista de lo buen comandante que era. No artillero, ojo. No estamos hablando de un tipo que empieza a conseguir victorias como artillero. No. Sus victorias anteriores como artillero, él no las tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque los artilleros no cuentan sus victorias. Las victorias siempre van ¿a quién? Al comandante de carro. Pues todas las victorias de Volter las apunta repito, en estos informes de campaña. Y otros comandantes de carro que combatieron en dicha unidad, como por ejemplo Kercher, Carius, me lo dejaron bien claro, bien por carta o bien mediante testimonio directo. El mejor comandante de carro de nuestra unidad era Volter. Volter tiene acciones de combates muy interesantes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de Volter no se habla poco o nada. ¿Por qué? Porque no escribe sus memorias. Ya no escribe sus memorias, pues digamos que pasa así como un poco desapercibido, ¿no? Tocarius sí lo hizo. Y pues es por eso que él se ha convertido en un mito, gracias a su libro Tigres en el barro. Volter, por mencionarlo, tiene muchas acciones de combate, pero bueno,
Hoy quisiera traer una breve acción de combate. Él tiene una acción de combate muy llamativa el 7 de abril de 1944, en la que él solo, junto con otro Tiger 1, consigue detener a un batallón de T-34 en solitario. Un Consiguen batallón. destruir Oh, un batallón. Un batallón normalmente, bueno, estaba compuesto por unos 30 blindados, 35, más o menos. Pues estos dos Tiger 1 se enfrentan a estos 30 blindados en una ruptura en el frente. Claro, en el 44 hay veces que estos batallones o estas compañías solamente tenían 2 tigres operativos, 3, 4, 5. Normalmente una compañía estaba compuesta por 10 tigres, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Pues estos dos únicos Tigers son los dos únicos que pueden ir a esa brecha del frente, la cierran, destruyendo 22 blindados en el proceso. En esa acción, Volter destruye 15 de esos 22 blindados. Y repito, esta es una acción de Volter. En esa única acción, vemos que ya está destruyendo más blindados que Roif en Normandía. Roif destruye 14. Volter, en una sola acción de combate, el 7 de abril de 1944, destruye 15. Cuando Volter se le entrega la Cruz de Caballero, como comandante de carro, lleva 86 carros destruidos. Por lo cual vemos que las cifras de Volter se acercan muy posiblemente a los carros que realmente destruyó. ¿Qué significa esto? Que ha destruido más carros como comandante de carro que Nispel. Por lo cual ya debería estar por encima de Nispel. En esa falsa lista que utilizamos como base, ¿no? Para este programa. habrá que llevar la historia de Walter a video, entonces, por lo que veo. A ver, Pues sí, es muy, muy poco conocida, como digo. ok. A ver, mira, ya hemos hablado de Mikkel Bittman, pero así de manera breve. Las cifras que él tiene, que yo de hecho estoy seguro también que están un poco infladas por la propaganda alemana, porque aparte de ser SS, es mandante de Tiger. Las cifras que le dan a Bittman son exactas, se acercan a lo real o están demasiado, digamos, infladas, por decirlo así. Para empezar, las cifras de Bitman se recogen en su número total de acciones los carros blindados que él consigue como artillero. Por lo cual ya vemos que estamos haciendo trampas. Uno. En segundo lugar, la propia tripulación de Bitman le comentó a Carius, cuando una vez estaban reunidos en el frente del este, que sus cifras eran falsas, que estaban infladas por la propaganda. Eso es lo que Carius me comentó. Y tercero, Bitman se dejó querer por la propaganda. ¿Por qué? Porque era un oficial, como tú bien has dicho, de las Waffen SS. ¿Qué significa esto? Que sus acciones de combate se inflaron, se aumentaron. ¿Para qué? Para darle más preponderancia en la propaganda alemana. ¿Fue un buen comandante? Sí. Un comandante muy valiente, muy atrevido, muy temerario, como muchos oficiales de las Waffen SS, y con eso consiguió grandes acciones de combate. ¿Qué es lo que pasa? Que él tiene una famosa acción en Villers-Bocage, donde él, bueno, ya destruye una determinada cantidad de carros. Pero es que hay acciones de combate en el frente del este en las que un tigre se lucha y se carga 15, 16, 20 blindados muchas veces. Por lo cual la acción de Bitman en el frente occidental, teniendo en cuenta las acciones del frente del este, no son tan llamativas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta ocasión ha sido contra blindados aliados. ¿Y a quién le gusta hacer mucha propaganda del enemigo vencido? A los británicos. Entonces los británicos, ¿qué es lo que hacen? Extienden el mito de Bitman hasta la saciedad a lo largo de muchos años. ¿Por qué? Porque queda muy bien el que engrandecer a un enemigo derrotado. ¿Por qué? Porque Bitman fallece en combate. Pues por eso, ¿no? Que los historiadores británicos, norteamericanos, le empiezan a llamar el qué? El varón negro. Claro. En la vida se le llamó a Bitman el varón negro. Es un mote que le dan ¿quién? ¿Quiénes? Los historiadores, los divulgadores de la potencia vencedora. Porque es mejor decir que has destruido a todo un gran as blindado que ha destruido 140 carros que decir, no, hemos destruido a un as alemán que ha destruido 80 o 70 blindados, ¿no? Por lo cual, el engrandecimiento de la figura de Bitman se debe a esos tres factores. A darle más importancia a su victoria de Villers-Bocage y a darle mucha propaganda cuando hay acciones de combate mucho más interesantes y mucho más apasionantes en el frente del este, que es lo habitual, repito, a la labor
de la propaganda alemana y a la labor de estos historiadores norteamericanos y británicos, que engrandecen la figura de Michael Wittmann hasta convertirle casi casi en el semidios de los Tigers, ¿no? Este hecho de engrandecer, bueno, la figura del enemigo vencido también se vio mucho con Rommel, ¿verdad? Ahí, bueno, desviando un poco del tema de Aces, pero también con Rommel se vio esto bastante, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. De hecho, hay oficiales a lo largo de la Segunda Guerra Mundial muchísimo más capaces de Rommel. De hecho, bueno, ya lo hemos comentado que Rommel adolecía de varios factores. Él podía ser un buen táctico, pero hay que recordar que la estrategia militar se divide eso, en estrategia, en táctica y en logística. Y él adolecía en dos de estos tres puntos. Por lo cual, ¿era un buen oficial? Sí, pero no era un buen oficial de Estado Mayor. Había oficiales mucho más capaces y mucho más competentes que él a la hora de manejar grandes cuerpos de ejército. Rommel no tenía esa experiencia. Rommel no estaba preparado para eso. Sí que era un oficial muy imaginativo, pero a nivel de logística, por ejemplo, era un completo desastre. Entonces, claro, la guerra no se gana solo con estrategia, se gana con táctica y se gana con logística. Pues son los tres grandes pilares de la estrategia militar, ¿no? En su conjunto, ¿no? Y entonces, como digo, hay oficiales mucho más competentes que él. Model, sin un ejemplo. Von Manstein, Guderian, a pesar de que Guderian en ningún momento pues, llegó a ser mariscal de campo, ¿no? Por sus desavenencias con el dictador alemán. Y otros muchos nombres, ¿no? Que me vienen a la cabeza, ¿no? Se podría, digamos, incluir en esta lista de tal vez mejores oficiales generales que Rommel a Hermann Balck. Sí, claro. De hecho, bueno, el propio Rommel decía que el mejor táctico que tenía Alemania era Balck. De hecho, Balck es uno de estos grandes generales olvidados. Y recordemos, Balck no es nombrado mariscal de campo, pero es que Balck tiene acciones en el frente del Este impresionantes y que cualquiera de estas acciones ya sobrepasa en mil creces a todo lo que hizo Rommel en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver. Y sí, sí es cierto que Rommel y Valk ganan la misma condecoración. La Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Pero si ves los logros de cada uno, dices, joder, Rommel, lo siento mucho, pero, pero si tengo que defender, voy a depender de Valk, porque Valk era un tío muy, muy, muy brillante, con fuerzas blindadas. Ojo, porque Valk es un excelente comandante, ¿con qué? Con fuerzas blindadas. El problema que tuvo Rommel es que tuvo que manejar también unidades de infantería, aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vimos, ¿no? En el frente norte de África, ¿no? Cuando él se hace cargo del Afrika Korps, ¿no? Entonces, claro, si ponemos a Valk también en la posición en el norte de África, quizás no hubiera sido tan efectivo. Porque, repito, Valk es especializado en pequeñas unidades y las que consigue grandes logros. Porque Valk, además, es que Valk es el sucesor de Guderian al mando de las fuerzas blindadas. Es que Valk perfecciona la Blitzkrieg. O sea, es que la Blitzkrieg, tal y como nosotros la conocemos, es que está perfeccionada por Valk. Guderian pone las bases, Valk la perfecciona y va más allá. Entonces, no me extraña que Rommel llegara a decir el mejor táctico que tiene Alemania es Hermann Valk. Perfecto. A ver, bueno, vamos con el último de estos haces blindados, que en este caso es Bolliger. Bueno, bueno, bueno. Para empezar, Paul Eger dice que ha ganado la Cruz de Caballero. Vale, eso para empezar. ¿Vale? A finales del 45, a finales de la Segunda Guerra Mundial, a finales, antes de que caiga, antes de que pierda Alemania y todo esto. Ujú. En abril, mayo. Bueno, de ser así, algunos compañeros suyos darían por buena esta afirmación. Ninguno de sus compañeros de su división llegaría a afirmar que el pobre Eger ganó la Cruz de Caballero. En segundo lugar, él presenta una serie de papeles indicando que gana la Cruz de Caballero. Bueno, pues esos papeles son un copia y pega de, de una concesión de un compañero suyo de unidad, lo cual muy posiblemente Polleger le pidió a su compañero esos papeles para luego falsificarlos. Y entonces luego estas pruebas que él presentó a ciertos historiadores alemanes, pues caen bajo su propio peso cuando tienes las dos concesiones en la mano. Por un lado la original y por otro lado una fotocopia de Polleger, ¿no? Entonces, entonces ya vemos, ¿no? De facto que la verdad cae por sí misma. O sea, Paul Eger es uno de estos veteranos que trataba de
aumentar su número de victorias y aumentar su papel real durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue comandante de carro? Sí. El problema que tenía Paul Eger es que no fue tan bueno como otros compañeros de su unidad, como Willie Fay, por ejemplo. Willie Fay tiene varias acciones de combate, gana la Cruz de Caballero y era muy querido en su unidad, pero había cierto, vamos a decirlo así, problema entre Fay y Eger. Mientras que Fay conseguía estas acciones y era altamente condecorado, Eger también participaba en estas acciones, digamos que tenía cierta envidia a su compañero. Entonces, entre los dos existe, vamos a decir así, cierta sana rivalidad, o no tan sana, según la consideremos, de tal forma que esto hace que al finalizar la guerra, Paul Eger trate de engrandecer su figura, mintiendo, diciendo que él ganó la Cruz de Caballero y que destruye más de 100 carros blindados. Siendo generosos con él, basándome en los informes de su unidad y en algunos testimonios que he recogido de algunos veteranos, posiblemente destruyó entre 50 y 60 blindados, aproximadamente. ¿Esto le desmerece como as tanquista? No, porque él los destruye como comandante de carro. Pero al acabar la guerra, repito, él empezó a mentir diciendo que había destruido 111 blindados, que había ganado la Cruz de Caballero. Lamentablemente para su figura, él, primero, no gana la Cruz de Caballero y, en segundo lugar, los informes que él presenta son falsificaciones. Yo he tenido acceso a estos informes, he tenido acceso a los informes en los cuales él basó, vamos a decirlo así, sobre los cuales falsificó su Cruz de Caballero y descubres que, pues rápidamente, que era todo mentira, ¿no? Incluso él tiene fotos, fotos en las que él se ponía la Cruz de Caballero, era como si cogieras una fotocopia y luego pusieras la Cruz de Caballero encima, ¿no? Entonces, no hay ninguna foto de Paul Eger eh, con la Cruz de Caballero. Las que hay son, repito, son falsificaciones que él mismo hizo circular en los años 60 y años 70. Sí es cierto, por ejemplo, que en mi colección tengo algunas fotos de ellas firmadas, ¿no? Porque, bueno, soy coleccionista y me gusta mucho coleccionar fotografías firmadas de héroes de guerra, ¿no? Y entonces, las tengo en mi colección sabiendo que no llevo esa Cruz de Caballero, pero bueno, las tengo ahí, ¿no? Como modo testimonio de la historia de Eger, ¿no? Que no deja de ser curiosa desde mi humilde punto de vista. Ok, a ver, mira, te quiero hacer esta pregunta más que todo como una curiosidad de mi parte. No es un tanquista, es un piloto. Hans Ulrich Rudel. Sus Bueno, cifras que presenta son exactas o no, porque bueno, hay que ser honestos. Rudel era bastante amigo de la propaganda alemana, era un nacionalsocialista convencido incluso después de terminada la guerra. claro. Bueno, las victorias de Rudel las podemos cuestionar. Las podemos cuestionar, ¿por qué? Porque cuando ya con su Stuka, por ejemplo, pasa a destruir blindados, él es el líder de su unidad, ¿vale? Es el líder de una unidad de Stukas que destruyen blindados. ¿Quién es el que lleva las cuentas y las da por buenas? Él. Ah, Entonces, claro, si tú eres el líder de tu unidad, si tú eres el que da por válida buenas las cifras de la unidad, ahí puedes poner lo que quieras. ¿Vale? Entonces, ¿destruyó más de 500 blindados durante la guerra? Hombre, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque ya para el 44, 45, cuando supuestamente consigue muchas de estas victorias, el Stuka es un avión obsoleto. Es un avión muy lento, que es muy fácil de derribar. De hecho, ya lo hemos comentado, bueno, no sé si lo hemos comentado aquí o en otro sitio, a Hans Ulrich Rudel le derriban en 17 ocasiones. ¿Por qué? Porque, repito, en 1969 el Stuka es un buen avión. Es un buen avión, ayuda ¿a qué? A destruir objetivos terrestres, en estos ataques en picado, etcétera, etcétera, y ayuda a abrir brechas en las líneas defensivas enemigas. ¿Facilitando el qué? La Blitzkrieg, que da importantes resultados a Alemania en el 39, 40 y 41. En el 43, 42, 44 y 45 es un avión obsoleto. Es un avión muy lento que es presa muy fácil de los aviones enemigos. Es por eso que Rudel fuera derribado en tantas ocasiones. Entonces, pierde una pierna. A final de 40, antes de que acabara la guerra, su avión es modificado para que pueda volar con una pierna ortopédica y con una pierna escayolada. O sea, hasta ese nivel de fanatismo tenía Hans Ulrich Rudel. No solo él, sino todos los pilotos alemanes que estaban condenados, entre comillas, a seguir combatiendo. ¿Hasta qué? Hasta que Alemania venciera, que nunca iba a vencer, o hasta que acabara la guerra, o murieran en combate, que era lo más habitual. Entonces, Rudel tiene la suerte de que de sobrevivir a 17 derribos, lo cual no está nada mal.
Aparte, él miente en sus memorias. Él dice, por ejemplo, que destruye el acorazado Marat, cosa que no es cierta. Eh, lo daña, pero el acorazado Marat luego sigue en servicio después de las reparaciones. Y entonces él dice, no, no, yo hundí el acorazado Marat. Claro, en los años 50, en los años 60, cuando él escribe su libro, no, piloto de Stukas, pues todo el mundo se lo cree. Pero años posteriores y investigaciones, cuando ya cae el muro cuando ya cae el muro de Berlín y todo esto, y la Unión Soviética se desintegra, ya los historiadores tenemos acceso a informes soviéticos, pues ya descubres información, vamos a decirlo así, reservada, ¿no? Hasta esos momentos o que no era muy conocida en Occidente. ¿Es posible que hiciera esas 2.500 acciones de combate o esos 2.500 servicios que él comenta y que por lo cual es condecorado? Fíjate que yo aquí creo que no miente. Aquí yo sí me creo que realizará 2.500 acciones de combate porque tú has comentado, porque era un nazi convencido. Entonces él quería seguir combatiendo prácticamente hasta el final. Entonces, si empieza en 1939 y acaba hasta 1945, son muchos años de combates. Entonces es bastante probable que sí realmente tuvieran más de 2.500 misiones durante la Segunda Guerra Mundial. Luego ya la cifra de blindados que destruyó, yo la pongo en serias dudas. Y desde mi humilde punto de vista, debería ser bastante menor. ¿Es posible que derribara los 8 aviones que él comenta? Pues hombre, en 6 años de combates es bastante probable, ¿no? Si en 2.500 acciones de combate, hombre, tú estucas algún avión, principalmente con el artillero de cola, algún avión has tenido que derribar. Por lo cual, la cifra, bueno, la puedo dar por buena. Con respecto al número de blindados destruidos, no.